Miércoles 27 de septiembre, estamos con la lección número 14, Efesios en el corazón, para memorizar. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, mas es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, del 8 al 10. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque lo tuviste en tu mente desde antes de la creación del mundo para disfrutar de tu gracia en este planeta y en el venidero. Amén. Para hoy, miércoles, la unidad de la fe. Leemos el capítulo 4 para el comentario de la lección, lo siguiente. Capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese es el secreto de la iglesia. Nunca, ¿sabe por qué en el cielo, dice el libro Patriarcas y Profetas, hubo una lucha con el Padre para entregar a su Hijo? Dice que fue una lucha, porque ellos nunca se han separado. Nunca se han separado. Fue un sacrificio enorme el Padre desprenderse de su Hijo para enviarlo a sufrir todas las desconsideraciones en esta tierra y exhibir públicamente la malignidad del pecado ante el universo celestial mientras él pendía de una cruz. No era fácil. No era fácil. Pero como el Padre y Cristo están íntimamente unidos, de tal manera que Cristo en la tierra dijo en una ocasión, el Padre y yo una cosa somos, porque estaban tan unidos en carácter, en trabajo, en evangelismo, que él mismo dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino lo que hago ver al Padre, eso hago. Y ese es el tipo de unidad que Dios quiere para su iglesia. Para su iglesia. Una unidad indivisible. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, como dice en el texto griego, esforzándose de veras en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La iglesia no puede estar en la rebatiña ni en la disociación, porque ese no es el ejemplo de Dios Padre. Y nos dice: un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Hermanos, un cuerpo, 1. Un espíritu, 2. Un llamado, 3. Una esperanza, 4. Cuento: un cuerpo, 1. Un espíritu, 2. Una esperanza, 3. Un Señor, 4. Una fe, 5. Un bautismo, 6. Y un Dios y Padre, 7. Ahí están, repito: un cuerpo, 1. Un espíritu, 2. Una esperanza de salvación, 3. Un Señor, 4. ¿Qué Señor? Cristo.
Una fe, 5. Un bautismo por inmersión, porque hay 3 bautismos: por inmersión, por aspersión y por infusión. El bautismo, la palabra bautismo en el griego que aparece aquí es baptizó, griego, el verbo bautizar, que significa sumergir totalmente la tela en agua. Entonces el bautismo hay que sumergir a la persona por completo como una tumba líquida, para cuando se levante, como dice Romanos 6, salgamos de novedad o en novedad de vida. Un Dios y Padre. Un Dios no se puede servir a 2 señores, dijo Jesús. Un Dios y Padre de todos, como dice textualmente. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vamos a explicar. Cuando Cristo sube al cielo, Él no sube solo. Él sube con un grupo de resucitados que con Él subieron al cielo. Y la pluma inspirada dice, entre ellos el libro La Segunda Venida y el Cielo, entre otros libros, dice que los que se fueron al cielo con Cristo fueron aquellos que murieron, aquellos que dieron sus vidas por Cristo. Y voy a mencionar los nombres. Isaías fue aserrado por el rey perverso que duró 5 años, llamado Manasés. Ese profeta Isaías murió, fue aserrado en un árbol donde se escondió. Ese se fue con Cristo porque murió. Otra persona que se fue con Cristo fue el profeta Jeremías, que fue secuestrado por los mismos conciudadanos y llevado a Egipto, y allá fue muerto. Ese se fue con Jesús al cielo. ¿Quién más? Zacarías se fue al cielo, que fue asesinado entre la entrada y el altar. Otro más que se fue al cielo con Cristo. Los profetas que tenía, los profetas en los días de Elías, que los profetas lo mataba Jezabel. Esos se fueron al cielo con Jesús en la resurrección. ¿Y sabe quién más se fue al cielo? Entre otros, se fue nada más y nada menos que Juan el Bautista, que fue decapitado por el Evangelio. Juan, por eso fue que Cristo no evitó su muerte, porque lo resucitaría un año después y se lo llevaría al cielo en cuerpo glorioso. Y ahora Juan el Bautista está, primo de Jesús, se encuentra en el cielo disfrutando de las glorias eternas. Pues eso es subiendo a lo alto. ¿Quién subió a lo alto? Cristo subió a lo alto. ¿Y qué se llevó? Se llevó cautiva la cautividad. ¿Qué se llevó? ¿Quién se llevó? Los que resucitaron en la resurrección con Cristo ascendieron al cielo con Él. Y entonces, allá en el cielo, Él derrama el Espíritu Santo en el aposento alto. Y según Hechos capítulo 2, y comienza la iglesia a recibir la diversidad de dones. Y dice más adelante, y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esa parte más baja es la parte humana. Entrar a un planeta de pecado. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Entonces viene, después que Cristo asciende al cielo y reparte el don del Espíritu Santo a 120 suplicantes, vemos en consecuencia los dones que se cumplieron en los tiempos apostólicos, enumerados de la siguiente manera. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Pastores y doctores, la mejor traducción es pastores doctores. La perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Ve,
Estos dones Dios los multiplicó. ¿Con qué propósito? Apóstoles 1, profetas 2, evangelistas para los paganos 3, pastores y doctores. ¿Para qué? Para la perfección. La mejor traducción es para la habilitación de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo es la iglesia de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Oiga bien, si usted quiere crecer, ponga su vista en Cristo, no en los dirigentes. No importa el rango, llámese pastor como anciano. No ponga la vista en los hombres, ponga la vista en Cristo, el pastor de los pastores. Porque somos transformados de lo que vemos. Si contemplamos a Cristo, seremos transformados de gloria en gloria. Y usted preguntará, pero ¿cómo yo puedo transformarme a Cristo si Cristo está oculto? Cristo, aquí es que está Cristo. En este libro sagrado está Cristo. Entonces, mirar a Cristo significa mirar, estudiar su palabra. Eso es mirar a Cristo. Estudiar su palabra con oración. Y Él nos va a hablar y nos va a fortalecer para que nosotros crezcamos en la unidad de la fe, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento del cuerpo, edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis, cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre, que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Ese viejo hombre fue aquel que tú tuviste antes de entregarte al Señor. Cuando tú entras al Señor, cuando tú te entregas al Señor, tú eres una nueva creación, no criatura, no, nueva creación. Y al ser una nueva creación, entonces tiene que crecer en santidad, y santidad, obediencia a la palabra de Dios. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, airarse aquí es una justa indignación que no cae en pecado. Una justa indignación que no te lleva al pecado. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no guarde rencor, nada con resentimiento. Y entonces dice, no deis lugar al diablo. O sea, él toma ocasión, toma posesión cuando nosotros la ira no la controlamos en oración. Y entonces dice él, y el que hurtaba, no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Es decir, la palabra torpe es sapros, que en el griego significa podrida. Las palabras obscenas nunca deben salir de nuestros labios. Es decir, la lección de hoy nos habla del
de la conducta del cristiano después que acepta a Cristo. Se nos fue el tiempo. Para mañana jueves, receptores de la gracia. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero.